Los músicos vanguardistas, los músicos siempre en búsqueda de direcciones nuevas y de la posibilidad de reinventarse. En esta época tuvimos muchas influencias del panorama internacional, en especial del jazz, del rock y de otro tipo de música. Indudablemente, Peaches Pro de Miles Davis, de Sangre, Sudor y Lágrimas, Blood, Sweat and Tears, de Chicago, y por el otro lado hubo una gran influencia en mi persona, que es Jimi Hendrix. Realmente Jimi Hendrix causó en mí que un jazzista con flu y corbata, pelo corto, se quitara la corbata y empezaba a usar una curta hindú, pelo largo, descalzo, chancleta, blue jean. Era el fusion, la fusión entre jazz y rock. Es un matrimonio que resultó exitoso. Por supuesto, bueno, hay influencias, Ray Charles, bueno, todos esos cantantes de jazz que no son cantantes de una tesitura de tenor clásico, pero mucho feeling, que es en el jazz y en el rock es lo más importante. Llegué a pegar un número en una especie de canto medio hablado, medio hippie, que resulta que hoy en día se podría ver como el primer intento de ser un rap. Y como yo no nací con el ton de Caruso o de Pavarotti, casi todo lo canto medio de media octava. La pieza pegó, era un 45, este 45 se vendía en todo. Por un momento estuvo en número 1 en el hit parade. En aquella época ni pensaba de pegar, estaba sorprendido que la pieza estaba en el hit parade. Porque uno estaba en una onda muy artística, muy hippie, de la revolución cultural. Aquí estoy. Todo el movimiento, el primer disco de Chicago, que se podía llamar jazz rock, fueron los principales influencias que me hicieron formar, al principio con intención de hacer un pequeño combo con 2, 3 metales, pero luego por el entusiasmo que había en el ambiente de tantos músicos venezolanos que querían participar, terminó siendo un big band, pero un big band en la dirección del jazz rock. Descarga, no era un big band limitado, era un big band que se convirtió en un gran jamming para los músicos. Tuve que escoger entre los mejores trompetistas, los mejores saxofonistas de Venezuela, los mejores trombonistas. En el bajo estuvo el bajista que luego fue el bajista de Alemán Romero en la Onda Nueva, Michael Perti. En la conga estaba Freddy Roldán, tenía 2 bateristas, Omar Yandón y Alfredo Lara. Alejandro Blanco Uribe, que luego era el percusionista de la banda principal.
Y Vinicio Ludwig, que también forma parte de la banda principal, era el guitarrista. Víctor Cuica estaba empezando en muchas partes, no leía los papeles, pero hacía solos muy buenos. Era tan pequeño el sitio de ensayo que los trombones ya estaban casi en la acera de la callecita afuera. Tuve el honor y la suerte de tener el primer Fender Rhodes en Venezuela. Luego el piano eléctrico inundó el mercado y no había una producción que tenía un piano Fender Rhodes. Era el sonido clásico de esta época. Generalmente se graba como un micrófono en el centro. Estamos hablando de una época que no había 16, ni 32, ni 64 canales. Todo era muy rudimentario, no existía esta alta tecnología que tenemos hoy en día. Ahora, esto es un trabajo mío individual, personal, en la mesa, escribiendo los arreglos. Creo que duró muchos días. Creo que en 2 días sí. Have you ever looked upon the sky? Tried so hard to come. Hicimos unos conciertos que el público salía acompañado por la orquesta cantando lo que queremos. Espacio, amor. Y el público que estaba entrando vio al público saliendo cantando con la banda. Fue un momento muy, muy emblemático en Venezuela. That simple answer to all your questions. Era el triunfo del hipismo sobre el sistema, momentáneamente, en 2 horas de concierto. Al final, ganó el sistema como siempre. Todos llegamos a ser influenciados por esta corriente que iba a cambiar el mundo. Cambió mucho de nosotros espiritualmente, pero al fin el mundo siguió adelante, más bien absorbió todo eso y el hipismo creo que se convirtió hasta en fashion. Pero fue una época muy linda y en esta época nace The Message, el mensaje. Estoy convencido que la música es la voz de la deidad. Dale el nombre que tú quieres. La vida es hermosa, única. Celebrémosla. Y yo lo celebro haciendo música. Esa es mi misión. La música no es mía, tampoco es tuya, no es de nadie. La música viene. Esto es algo que todavía
cuesta mucha gente entender, ¿no? Que es un gran músico, es un gran traductor, es un gran mensajero. El gran músico es el único de donde viene todo. Tenle el nombre que tú quieras. Tiene muchos nombres o no tiene ninguno. Toda la música es terapéutica y puede producir paz y alivio en este momento, en nuestras vidas. Y este es mi mensaje. Paz es la solución. Música